Muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos los asistentes a la presentación del libro Constitucionalismo Contemporáneo, Derecho, Política y Justicia. Estudios en homenaje al doctor Manuel González Oropeza. En el caminar del ser humano, con el trabajo, vivencias, experiencias, pero sobre todo el conocimiento que se aporta a las futuras generaciones, se deja huella en el mundo del derecho, como el día de hoy que nos ocupa en el majestuoso Teatro Macedonio Alcalá. A nombre de los alumnos de la primera generación 2018-2019 de la Maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional, agradecemos su presencia, pero, sobre todo, agradecemos a nuestros grandes juristas que día a día generan conocimiento en el mundo del derecho, recursos, normas y jurisprudencia que van construyendo para fortalecer a esta gran nación, sabedores que todos tenemos la obligación y compromiso de velar por la justicia. Esta noche nos acompañan en la mesa del Presidium, como moderadora de la mesa, la maestrante Brenda Elizabeth Domínguez Enciso. Doctor Juan Luis González Alcántara. Viene en representación el licenciado Ángel Alejo Torres. Doctor Francisco Martínez Sánchez. Doctor David Cienfuegos Salgado. Doctor César Camacho. Doctor Manuel González Oropeza. Y la maestra Joanny Paola Rodríguez Villegas, rectora de la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Cedemos el micrófono a la moderadora de la mesa, maestrante Brenda. Hola, buenas noches. Qué honor estar aquí con ustedes hoy y agradecemos sobremanera su valiosa presencia en este bello y memorable recinto. Que por su historia y trascendencia en Oaxaca era el escenario perfecto para este evento. Las valiosas personalidades que hoy nos acompañan aquí tendrán su espacio para hablar y analizar la gran obra que se presenta hoy y sobre todo para dar algunas palabras que seguramente tienen reservadas para el doctor Oropeza, que es un honor poder hacer este evento para él. Vamos a iniciar esta noche con el doctor Juan Luis González Alcántara, que por aquí nos acompaña un representante de él. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es para mí un gran honor estar en este presidium en representación del doctor Juan Luis González Alcántara, amigo de muchas décadas del doctor González Oropeza. Por causas de fuerza mayor él no pudo asistir, pero me pidió que dirigiera estas palabras de felicitación y honrar a uno de los más grandes constitucionalistas que ha dado México, uno de los constitucionalistas vivos más grandes de México en la actualidad, que ha honrado la academia, pero también ha honrado la función jurisdiccional. Se me ha pedido que hable de las aportaciones del doctor González Oropeza desde el ámbito de la función judicial y en el tema en el que yo soy abogado postulante en las materias de derecho constitucional y derecho electoral. Conozco muy bien la trayectoria del doctor González Oropeza. He litigado en su ponencia o durante la que fue su ponencia durante 10 años, de 2006 a 2016. Debo de confesar que en el año de 2006 acudí a su ponencia a hacer los alegatos de oídas
primero con gran nerviosismo, con un poco de gran temor. Dicen que para que uno obtenga una sentencia a su favor, en primer lugar debe uno tener la razón, la debe uno de saber pedir, y aparte de que el juez que lo juzga se la quiera dar. Y con el doctor González Oropeza tenía uno la razón, y aunque no la supiera uno pedir, él ejercía desde el año de 2006 el control de convencionalidad, que todavía no estaba autorizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus sentencias. Y aunque no supiera uno pedir la causa de pedir, explicarla en la demanda, él le concedía a uno la razón, y como juez es un hombre digno, es un hombre justo, le daba la razón a quien la tenía. El libro que hoy presentamos tiene una serie de estudios que yo recomiendo a todos ustedes que lo lean, desde la primera página hasta la última, no tiene desperdicio. Y en un artículo se habla del papel del juez frente al poder político. Y puedo decir sin lugar a dudas que el magistrado González Oropeza era un hombre extraordinariamente justo. Von Jering habla en su libro de la lucha por el derecho, que es una lucha inacabada, que es una lucha en permanente y constante trabajo, y que lo podemos hacer como estudiantes, como abogados postulantes, como jueces. Y puedo decir sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, que el doctor González Oropeza así lo consiguió durante su función jurisdiccional. Lo que voy a comentar adelante no es una cosa menor, porque el magistrado González Oropeza fue electo a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación del año 2006 al año 2016, y debo decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el año de noviembre de 2011, 5 años después de que él fue electo magistrado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, él ya ejercía el control de convencionalidad o control jurisdiccional de leyes, cosa que estaba prohibida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo hacía refugiándose en la interpretación del artículo 133, en el sentido de que la Constitución y los tratados internacionales eran la norma suprema de este país. Y debo decir que era una tesis novedosa, porque si bien el Tribunal Electoral era el intérprete constitucional en materia electoral de los tratados internacionales, que en materia electoral vienen a ser los tratados sobre derechos humanos, sobre derechos políticos, lo reflejaba en sus sentencias. Un área de trabajo en donde cobra plenitud de jurisdicción el control que el magistrado Oropeza realizaba en su ponencia se refiere a la igualdad de género, que prácticamente en nuestro país es algo que ha venido cobrando una relevancia de menos a más en años recientes. Entonces, en sus sentencias podemos encontrar el control de convencionalidad plenamente acreditado, en que él, haciendo uso de los convenios internacionales que México suscribió en materia de protección de derechos políticos de las mujeres y de violencia política en contra de las mujeres, él aplicaba tanto la Constitución y en complemento los tratados internacionales desde el año de 2006, 5 años antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificara ese criterio y reconociera que el artículo 1 y 133 de la Constitución Federal, al ser vigentes, son la norma máxima que se debería de aplicar como juez
en lugar de aplicar las leyes secundarias que prohibían que las mujeres pudieran tener acceso en igualdad de género o de condiciones a los puestos o a las candidaturas de elección popular. Quiero rendir un profundo homenaje al doctor González Oropeza por su visión. Él estudió la maestría en Estados Unidos, habla o imparte clases en inglés y francés, y creo que todo ese acervo de derecho internacional que tiene al aplicarlo dentro del sistema de derecho mexicano, ha logrado él ser un visionario y ser un profundo conocedor del derecho. Se dice que el abogado litigante es aquel que camina los caminos que antes nadie caminó, es decir, va modificando jurisprudencias, va modificando criterios de jueces federales, de magistrados federales, pero quiero decir en honor a él que él como juez o como magistrado electoral se adelantó a su tiempo, que fue un visionario en materia de control convencional de leyes, en materia de control jurisdiccional de leyes, en control difuso de leyes, y eso se ve reflejado en sus sentencias. Para mí ha sido un gran honor referirme a él desde mi área de trabajo, que es ser abogado postulante, abogado litigante, y cuando en últimas fechas me presentaba ante él en su ponencia, ya lo conocía, ya me conocía, iba con la confianza absoluta de que iba a obtener justicia, a pesar de no haberlo pedido bien en su ponencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ahora cedemos el micrófono, por favor, al doctor Francisco Martínez Sánchez. Doctor Manuel González Oropeza, distinguidos integrantes de este presidio, respetables, público, el día de hoy se viste de gala este hermosísimo Teatro Macedonio Alcalá con motivo del homenaje que se rinde al respetable doctor Manuel González Oropeza, promovido por los alumnos de la Maestría de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y su catedrático amigo, doctor David Cienfuegos Salgado. En honor de nuestro homenajeado se presenta la interesantísima obra jurídica Constitucionalismo Contemporáneo, Derecho, Política y Justicia, que coordinaron los doctores César Camacho y David Cienfuegos Salgado. Esta obra contiene importantes aportaciones jurídicas que abordan distinguidos investigadores y juristas, incluyendo al propio doctor Manuel González Oropeza. Por lo abundante de esta obra jurídica me es imposible detallar su contenido por razones de tiempo y atendiendo al aforismo breve bonum bis, haré un enfoque a uno de los temas de los que se ha ocupado el señor doctor González Oropeza, que es el que se refiere a los orígenes del control constitucional, respecto al cual ha abordado con puntualidad el caso de Tomás Bonan y el juez Edward Cook, describiendo la forma en que se desarrolló el proceso que culminó con la decisión del juez Edward de hacer valer la supremacía de la Constitución sobre ordenamientos reales. Ciertamente que las constituciones se han considerado como ordenamientos de mayor jerarquía, pero también con un contenido de politicidad. Pero para su aplicación es necesario vincular Estado, gobierno y justicia, a fin de que se puedan alcanzar los ideales de la democracia y de la justicia misma. La aportación jurídica que el doctor Manuel González Oropeza lleva a cabo es de gran trascendencia e importancia para los estudiantes y profesionales del derecho,
y estimo que el control constitucional es un mecanismo que se debe de privilegiar para que los derechos humanos puedan ser respetados y evitar atropellos a la dignidad humana, ya que la Constitución es ideológica y garante de los derechos humanos. Es la máxima expresión de la sociedad, fundamentalmente cuando se construye un Estado social y democrático de derecho, por lo que se tendrá que luchar asiduamente en contra de los actos arbitrarios y a través de la tutela constitucional se tendrán que romper barreras y zanjar caminos para que el pueblo alcance, aunque mínimamente, algo de felicidad social. En esta obra, el ius publicista, doctor Manuel González Oropeza, escribe sobre los siguientes ensayos: Víctor Hugo y el declive de la monarquía, reflexiones sobre su carta a Benito Juárez, el juicio político y la responsabilidad política, elementos fundamentales del derecho comparado, la corrupción como piedra de toque electoral y la lucha en pos de los derechos políticos y equidad de género. Me parece importante señalar que el hombre es sabio y es el que transmite sus conocimientos y sus experiencias, es el que concreta sus ideales, es el que lleva de la mano al amigo, al compañero, hacia nuevos senderos para encontrar la verdad y alcanzar satisfacciones. Tal vez se pueda esto equiparar al alpinista que alcanza a llegar a la cúspide de las montañas más altas del planeta y desde ahí sentir la inmensa felicidad que da la naturaleza. Así es como se puede dibujar al maestro y amigo, el doctor Manuel González Oropeza, porque es un gran humanista y apasionado del derecho. Tuve la fortuna de estar cerca del doctor González Oropeza cuando un día su señora madre, Olga Oropeza, me dijo: mi hijo es muy bueno. Y con estas palabras confirmé que ciertamente mi amigo, mi maestro, tiene mucha calidad humana, porque las palabras que brotan del corazón de una madre no se puede desmentir jamás, son casi una verdad sagrada. La gratitud es la memoria del corazón, porque hace posible que la vida se desarrolle con armonía. Y en ese aspecto me permito señalar que siempre al lado del doctor González Oropeza ha estado su destacada esposa, la doctora Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva, acuciosa investigadora, quien sin duda ha sido compañera de hazañas y aventuras intelectuales de nuestro homenajeado. A ella, mi reconocimiento y respeto. Felicidades, respetable maestro. Siga engrandeciendo la ciencia jurídica con sus aportaciones y que su generosidad ennoblezca los corazones de sus amigos. Muchas gracias. Muchas gracias por tan conmovedoras palabras. Ahora le corresponden sus palabras al doctor David Cienfuegos Salgado. Gracias, muy buenas tardes. Me da un enorme gusto estar aquí con ustedes en esta tarde, en este maravilloso recinto y sobre todo en esta ocasión tan especial en lo personal,
porque me permite dar de alguna manera cuenta con una deuda de gratitud que debió haberse realizado hace más de 10 años y lo voy a explicar a continuación. El origen de esta obra data del año 2006. En el año 2006 pensamos un grupo de amigos académicos, la mayor parte de ellos, hacer una obra para homenajear a un hombre que resulta imprescindible cuando se habla del derecho constitucional, especialmente del derecho constitucional de las entidades federativas en este país. La suerte fue que cuando teníamos ya listo todo para hacer la convocatoria, fue que en una reunión con él nos dijo: detengan esto. Acababan de nombrarlo como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dijo: no es el momento ya. Y tuvieron que pasar 10 años para que ese encargo concluyera y 2 años más para que esta obra que hoy, de manera muy generosa, César Camacho nos acompañó en la coordinación, viera la luz. Pero en el íter de esta obra nos han, yo creo que, sucedido tantas cosas que vale la pena en ocasiones tratar de rememorarlas. Sé que a mi lado hay quien va a pretender pasar una tarjeta cuando se cumplan los 8 minutos, pero trataré de sintetizar todo lo que en estos 22 años de conocer al doctor Manuel González Oropeza yo puedo encontrar en mi pensamiento personal para hablar, para referirme a él. Lo primero que debo decirles es que tuve la suerte de conocerlo en un ambiente idóneo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde el primer encuentro sirvió para que me mostrara cuán generoso puede ser un maestro, con mayúsculas, en la vida. Un buen día, en un pasillo del instituto, me sorprendió invitándome a colaborar en un proyecto que tardó 3 años en cuajar, el Digesto Constitucional Mexicano. Tuve la oportunidad de trabajar a su lado durante esos 3 años para recabar una obra que, sin saberlo, es la que, a mi parecer, resulta uno de sus legados más importantes cuando hablamos del derecho constitucional mexicano. El Digesto Constitucional, que recientemente en 32 libros electrónicos y además un libro impreso que compendia todos los estudios introductorios a cada uno de los digestos de cada una de las entidades federativas, publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tardó, si mal no recuerdo, 7 años la Suprema Corte en concluir la producción editorial de esta magna obra que tiene más de 40,000 fojas, 40,000 cuartillas, 40,000 páginas. Se dice fácil, pero si de algo puedo dar fe es que todas esas páginas fueron extraídas por el doctor González Oropeza, en ocasiones ayudado por sus alumnos en las 32 entidades federativas de este país. Y para hacerlo, el doctor personalmente recorrió el país, dando clases, conferencias, cursos y, en pocas palabras, hurgando en los archivos personales, en los archivos públicos, para poder encontrar todo ese compendio de información que hoy está a disposición de cualquier estudioso del derecho constitucional mexicano y especialmente de quien se ocupa del derecho constitucional estatal. Pero no paraba ahí su ímpetu intelectual. Tempranamente también se había ocupado del derecho comparado, especialmente del derecho estadounidense y mexicano. Sus obras, sus trabajos en torno a las instituciones del derecho de Estados Unidos, comparándolo con el mexicano, son clásicas desde fines de los años 80. Y no paraba ahí. La historia del derecho es una de sus áreas, si no preferidas, predilectas, me parece que de las más destacadas. En los últimos años, cualquier estudiante puede buscar, rastrear en Internet y descubrir que la mayoría de reediciones facsimilares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de gobiernos de los estados, de universidades de todo el país, traen un estudio preliminar, una introducción, un estudio introductorio de Manuel González Oropeza. Se ha encargado de rescatar todo ese bagaje cultural
que sirve para, como decía Grossi cuando hablaba de la labor del historiador del derecho, para crear conciencia crítica en los abogados. Sin el conocimiento de la historia, la mayoría de los abogados no pasamos de ser meros técnicos del derecho. Y en ese sentido, me parece que su impronta historicista hace eco de lo que decía Savigny cuando afirmaba que todo abogado debería ser historiador y todo historiador abogado. Pero no paraba ahí, todavía en ese ímpetu intelectual que le caracteriza, todavía abundaba en terrenos que siguen siendo de difícil aproximación para el abogado contemporáneo. El derecho, por ejemplo, de los pueblos indígenas, un estado como Oaxaca con los sistemas normativos internos, creo que entienden muy bien el acercamiento tan necesario que tuvo Manuel González Oropeza junto con el magistrado Francisco Martínez Sánchez para hacer los primeros estudios y recopilaciones en torno a estos derechos consuetudinarios, estos derechos de los pueblos originarios o indígenas. También puedo hablar del derecho electoral, del que ha sido evidentemente uno de los motores, un impulsor de las transformaciones que ha tenido, como bien lo dijo el maestro Alejo, de esa visión que dinamizó el derecho electoral en este país. Pero, por si no fuera poco todo ese ímpetu intelectual que se refleja en su obra escrita, está todo ese acercamiento que ha tenido con numerosos abogados de todo el país. Puedo dar fe que no hay un estado de la República donde no haya ido y que no haya encontrado a alguien que me diga, yo fui alumno del doctor Manuel González Oropeza. Y créanme que he recorrido las 32 entidades federativas y en todas encontré a alguien que con orgullo se ostenta como alumno del doctor Manuel González Oropeza. Pero eso es además parte de un mea culpa que debo decir ahora mismo. Este libro no tiene, por supuesto, o no fue, digamos, la oportunidad de convocar a todos los que conocen al doctor Manuel González Oropeza. Como lo dice el doctor César Camacho en la introducción, en la presentación, este es quizá el primero de seguramente otros libros que en su homenaje se han de editar en los siguientes años. Porque este libro está rindiendo homenaje a un Manuel González Oropeza que el año pasado cumplió 35 años como investigador nacional. Fundador del Sistema Nacional de Investigadores en 1982, es difícil tratar de compilar en un solo trabajo la impronta de un hombre que, insisto, se ha vuelto indispensable para hablar de muchos de los temas del derecho mexicano, desde la historia del derecho, el derecho electoral, el derecho indígena, el derecho constitucional de las entidades federativas, el derecho comparado. Y sí, suscribo, como lo dijo el licenciado maestro Alejo, que pocos maestros, pocos profesores, pocos juristas de la talla de Manuel González Oropeza ha encontrado, pocos de los que se puede decir que ha dado clases, lo mismo en México que en Estados Unidos o en Canadá, además de otros países. Pero en estos últimos dos lo ha hecho efectivamente en francés y en inglés. Y eso me parece que es un plus que muy pocos juristas tienen en este país. Cuando hago este recuento, la gratitud tiene que hacerse presente. Manuel González Oropeza, 10 años después de haber tenido la oportunidad de conocerlo, fue mi tutor en el doctorado. Gracias a él pude doctorarme como especialista, yo diría, ni siquiera más allá de especialista en Derecho Constitucional. Y a lo largo de los años me ha permitido acompañarlo en más de un espacio administrativo y académico. Lo mismo en el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, que en el Instituto Federal Electoral como vocal, que fue de la hoy Ciudad de México, del Distrito Federal, y después como parte de su ponencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la distancia, debo decir que si de algo me puedo apreciar en la vida es de la amistad de Manuel González Oropeza y de aquellos amigos que él me ha presentado, porque debo decir que muchas de las personas que me acompañan en esta mesa las conocí gracias a esa generosidad de Manuel González Oropeza para presentármelos. Y lo digo pues con bastante gratitud. Me parece que
en el plano jurídico, su impronta será muy valorada cuando tengamos la oportunidad de ver la cantidad casi inmensa de obra escrita de él. Pero adicionalmente me queda la satisfacción, insistiría, de haber acompañado al doctor en muchos proyectos y estoy seguro, a menos que me equivoque, de los que seguramente más adelante van a ser también oportunidad para nuevas discusiones y aprendizajes en el futuro cercano. Este libro, que hoy regalaremos a algunos de ustedes, porque lamentablemente fue una edición quizá no lo suficientemente amplia para que llegara a todos, estará disponible en internet. Estará disponible para que todos puedan conocer los ensayos de quienes decidieron, de una manera quizá simple, quizá compleja, honrar al maestro. Y en ese mismo sentido, yo podría extenderme seguramente con otros datos, con muchas otras anécdotas. Yo solamente debo concluir agradeciendo, primero que nada, a la vida, por haber tenido la oportunidad de conocer a un maestro como Manuel González Oropeza. Y en segundo lugar, cerrar esto con unas frases que hoy en la comida oí en la boca de un muy buen amigo mío, pero también del doctor González Oropeza, Hugo Gaspar García Domínguez, y se las robo, sé que por aquí está Hugo, y se las robo porque son las que van a servir para cerrar esta presentación. Y son las siguientes: hay personas que por su talento brillan. Hay personas que por su corazón trascienden. Qué gran talento, qué gran corazón, doctor González Oropeza. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el doctor César Camacho. Muchas gracias. Esta es una tarde de plácemes. Es un extraordinario escenario. Este Teatro Macedonio Alcalá, que lleva el nombre de quien le ha regalado a los oaxaqueños y también a los mexicanos, a los oaxaqueños, su himno local, por el cual con orgullo se ponen de pie y lo entonan. De suerte que esta es una afortunada coincidencia y es un extraordinario marco para albergar un hecho trascendente, un evento gratulatorio que presenta una obra del mismo carácter. Lo gratulatorio tiene que ver con dar el parabién, es decir, expresar felicitación y también dar las gracias. Por eso es un adjetivo indicado para decirle a Manuel González Oropeza que quienes hemos tenido la fortuna de ser sus discípulos en un lapso determinado, pero ser sus amigos, dada su generosidad y su condición de hombre de bien, nos sentimos profundamente satisfechos por cuantas cosas nos ha permitido hacer y ser. Quiero también destacar el acierto de los estudiantes que se han organizado y han sido promotores fundamentales de este fasto académico. 37 colaboraciones jurídicas de quienes giramos en torno del investigador, del profesor, del jurista, del juez constitucional electoral Manuel González Oropeza, y que nos ha permitido tener como elemento de coincidencia y de convergencia aprovechar el conocimiento del derecho y convertirlo en un instrumento de la justicia. Del vasto mundo jurídico, él ha puesto el énfasis en la rama de las ramas, en aquella expresión jurídica que es al tiempo génesis y resultado del Estado democrático de derecho, el derecho constitucional. Por eso me parece de la mayor importancia insistir en la depuración, el perfeccionamiento, el echar a andar una obra jurídica que siempre será inacabada y pasar de la especulación a la creación normativa, hacer que las aulas se conviertan en espacios para la discusión fértil,
para que haya manifestaciones de libertad y siempre sean oportunidades para la creatividad. Todo esto que despierta, todo esto que genera y propicia la bonomía de Manuel González Oropeza. Me sumo con entusiasmo, como dije, al reconocimiento y a los buenos augurios. Ha hecho muchas cosas para bien, no solo del mundo jurídico, sino de la sociedad contemporánea, pero su estado de ánimo, sus estímulos, su experiencia, pero también su curiosidad científico-social y su profundo cariño a México auguran muchas más obras jurídicas de su pluma fecunda, a la que nos sumaremos entusiastas quienes giramos a su alrededor. Yo quisiera destacar, de entre muchos aspectos que abarca el terreno constitucional, el poder crecientemente importante, o mejor dicho, la responsabilidad crecientemente importante del poder legislativo. En nuestra arquitectura constitucional, desde que México es una nación independiente, se ha dado, como esta de las llamadas decisiones políticas fundamentales, la división de poderes, el equilibrio entre poderes para hacer de la moderación, de los frenos y los contrapesos, un ejercicio. Por eso me parece importante que en esta obra interminable, hablo de la creación jurídica, el constitucionalismo se siga abriendo pasos y el nuestro, el mexicano, orgulloso de su origen, de su fecunda creación, haya tenido el buen tino de abrevar de expresiones, de tendencias, de ideas, de un mundo global que nos viene bien en tanto nos mantiene como nación única, indivisible, orgullosa de su pasado, que tiene también en el futuro, en el entendido que el futuro empieza ahora mismo, una oportunidad inabarcable, no solo para ser más, sino para que en esa medida seamos mejores y en ello le venga a la comunidad toda tiempos de bienestar. Esto es, el constitucionalismo mexicano ha tendido a ensanchar la participación de los ciudadanos. Ha hecho que el centro del poder no se ubique en la autoridad como antaño, sino que éste radique en el ciudadano, en un ciudadano dotado de derechos, insisto, permanentemente ampliándose, y su ejercicio responsable, de modo que nunca sea la condición de ciudadano una de privilegio y que tampoco se consiga por el solo hecho fáctico de conseguir la mayoría de edad, sino la ciudadanía en tanto condición protagónica de una sociedad cada vez más activa, más enterada, más reivindicada, una ciudadanía que siempre tiene en las autoridades a sus mandatarios y una autoridad apercibida de que la única fuente legítima del poder es justamente el mandato, y el mandato obliga a dar cuentas en forma periódica y a aprovechar la representación política para mejorar las condiciones de vida de la población. De esta suerte, la transición democrática, que no es otra cosa sino un proceso largo, que tiene hitos, que tiene momentos importantes, pero a la que no se le puede asociar con un solo acontecimiento, sea el perfeccionamiento de las instituciones para beneficio de las personas. He hecho alguna adaptación de uno de los muchos conceptos de la Constitución en abstracto, la expresión jurídica del poder. Y agrego, la expresión jurídica del poder democrático. Es la manera jurídica de un modo de ser colectivo. Es
en lo democrático, en donde radica no solo el origen del mandato, es decir, lo democrático no se agota con asumir responsabilidades de parte de la ciudadanía, sino con el ejercicio democrático, que significa hacerlo apegado a la ley, rindiendo cuentas y cuya eficacia se mide en función de generar condiciones de vida favorables para los ciudadanos. En otras palabras, el poder democrático es un poder ciudadano y solo se justifica y se legitima en la medida que a las personas individual y socialmente consideradas les vaya mejor. Protágoras ya nos decía hace muchos años, siglos, que el hombre es la medida de todas las cosas. Contemporáneamente yo agrego, en el mundo social, en el mundo en el que vivimos, el ciudadano es la medida de todas las cosas. Es decir, la persona dotada de derechos, que asume responsabilidades y que instituye el poder político solo en su beneficio. Me acojo al concepto mexicano, constitucional de democracia, que en el artículo 3 expresa que ésta no se queda en un régimen político, sino tiene que ver con un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano. Pues a ese mejoramiento es al que tenemos que aportar, al que tenemos que contribuir quienes hemos hecho del derecho no el cúmulo de conocimientos normativos, sino el apercibimiento de que siempre es un instrumento, un medio para favorecer no solo la consagración de derechos, sino los mecanismos para hacerlos efectivos, y que la autoridad no olvide nunca que la única fuente de poder es el mandato popular, y el que al mandato popular se atiene no puede tener otra opción que servirle con eficacia. Y la eficacia no es la cauda de explicaciones, menos de pretextos. La eficacia significa buenos resultados para la gente. Gracias. A continuación, mensaje dedicado al doctor Manuel González Oropeza por parte de la maestrante Karen Samantha Moreno Santos. Buenas noches. En nombre de mis compañeros de la Maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional, de la Coordinación de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, agradezco la presencia de cada uno de ustedes a esta tertulia en la que homenajeamos al doctor Manuel González Oropeza. Saludo gratamente a cada una de las personas que integran esta mesa de análisis, a quienes les expreso mi respeto y reconocimiento. Doctor González Oropeza, en esta primorosa noche tengo el honor de dirigirle estas palabras como un sinónimo de reconocimiento a su distinguida trayectoria como docente e investigador. La belleza del conocimiento es infinita. Te descubre el mundo con su inmensidad, te regala un cálido abrazo de sabiduría y un mar de cosas que cobran otro sentido. Así, sus aportaciones al conocimiento han sido infinitas y nos han regalado amplias y vastas enseñanzas en los diversos temas del derecho constitucional, justicia constitucional, derechos humanos, derecho electoral e historia del derecho mexicano. Sus 36 libros como autor único y 31 como coautor, sus artículos derivados de investigaciones, sus trabajos como prólogos, ensayos, estudios introductorios y epílogos ya constituyen un precedente del derecho mexicano. En las aulas de clase ha sembrado en varios de nosotros una semilla de conocimiento dispuesta a forjarse en el estudio, la honra, el pensamiento y en el trabajo. Hoy, este bello recinto del siglo XX,
es testigo del homenaje a un grande de pensamiento y trayectoria. A continuación, palabras por parte del doctor Manuel González Oropeza. Leeremos previamente su semblanza curricular, que es un honor porque realmente, como han escuchado todas las personas, es amplísima, pero daremos algunos puntos. El doctor Manuel González Oropeza es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el título en 1980 con mención honorífica. En 1982 obtuvo el grado de maestría con especialidad en Derecho Público por la Universidad de California en Los Ángeles y en diciembre de 1995 recibió el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional. El doctor González Oropeza tiene una señalada participación en la formación de recursos humanos como docente, como investigador y miembro de distintos órganos colegiados y comisiones dictaminadoras. Desde 1982 es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro fundador del CNI y desde 1987 nivel 2. En 2005 se le otorgó el nivel D del Pride UNAM. En 2007 fue distinguido con el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Desde noviembre del 2006 se desempeñó como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a partir de junio del 2010 es miembro alterno de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa, cuyo objetivo es la promoción de la democracia a través del Estado de Derecho. El doctor Oropeza ha impartido cursos de Derecho Procesal Local, Derecho Comparado, Derecho Constitucional, Protección Constitucional, Sistema de Control Constitucional y Procedimiento de Investigación en la Suprema Corte de Justicia, entre otros cursos impartidos a nivel licenciatura y posgrado. En instituciones de educación superior, como la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Baja California, Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre otras. Y en el extranjero también se ha desempeñado como profesor o investigador visitante en instituciones como la Universidad del Norte de Carolina, la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de Houston, la Universidad de Montreal y la Universidad de Texas en Austin. Sus aportaciones al conocimiento se expresan en la publicación de más de 36 libros como autor único y 31 como coautor. Sus innumerables publicaciones en revistas, trabajos de investigación, prólogos, ensayos, estudios introductorios y epílogos. Entre ellos se destacan sus libros más recientes como La jurisprudencia, su conocimiento y forma de reportarla, la cuarta edición 2018, y El Digesto Constitucional Mexicano en 2018. Estas y tantas otras herencias intelectuales que nos brinda para la humanidad el doctor González Oropeza. Escuchémoslo. Gracias. Muy buenas noches. Pues quiero dirigir unas palabras de agradecimiento parado, porque me han emocionado tanto que puedo irrumpir en llanto si es que me quedo frente a tantos amigos que me acompañan. Hace 25 años el doctor Evencio Martínez fue a la Universidad Nacional para buscar catedráticos al posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Nunca pensé, cuando visité Oaxaca, que llegaría el momento en estar en este magnífico teatro Macedonio Alcalá, con tantas personas que me conmueve
por su presencia, por su sinceridad, por sus aplausos. Y evidentemente empezamos a dar clase con gran interés. Yo trabajaba en el posgrado al lado de un gran maestro, Pedro Zorrilla Martínez, y había salido de mi licenciatura con el ejemplo de grandes maestros como Mario de la Cueva, a quien conocí en sus últimos años, y en la Universidad de California con personas como James Grant y Arthur Rosset. En el fondo, yo trato de reflejar la bonomía y el rigor académico de todos mis grandes maestros. Y eso es un valor importante en la comunidad universitaria. Los profesores tienen estudiantes que se convierten en los maestros del mañana. Dar clases no es un asunto de cotidiano o una obligación. Dar clases es una vocación. No todos la tienen y no se le culpa a nadie por no tenerla, pero el que la tenga hay que explotarla. Nuestro país necesita maestros, buenos maestros, que precisamente inculquen en el estudiantado esa labor del descubrimiento de nuevo conocimiento. México está ansioso del conocimiento auténtico, nuevo. Hemos tenido siempre toda la vida institucional paradigmas de otros países y es tiempo que ya México asuma y sea un paradigma para bien de todos los demás. El día de ayer se presentaba en la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Oaxaca un libro, el de la jurisprudencia, y recapacitando mencionaba que México está llamado, porque tiene todo para hacerlo, de ser un ejemplo en la protección de los derechos humanos. Nuestro país del norte está dejando y está alejándose del paradigma que nos guió en un principio por los derechos humanos. Está pisoteando los derechos de seres humanos que no hablan inglés ni pertenecen a su misma raza. México desde un principio ha dicho al diablo con la raza, todos los seres humanos somos iguales. Y al diablo con un solo idioma oficial. Nosotros no tenemos idioma oficial y reconocemos los idiomas aborígenes de nuestra gran población indígena. Nosotros somos ejemplo vivo de esa protección de derechos, pero algo nos ha faltado para culminar esa carrera. Y todos tenemos que buscar, como dice el artículo primero, todas las autoridades estarán obligadas en el ámbito de su competencia a proteger los derechos humanos. Todos nosotros estamos obligados a difundir y hacer lo mejor posible para que nuestro país y nuestros hijos merezcan la vida que en las leyes idóneas está plasmado ya los valores de los derechos humanos. Desde 1813, Morelos, bien aquí o bien en Chilpancingo, pregúntenle al doctor David Cienfuegos en dónde, escribió los sentimientos de la nación. Y ahí están diseñados los primeros derechos de ese gran patricio mexicano. Me preguntaba el director de la Facultad de Derecho de la UNAM ¿qué
¿quién había promovido la organización de este homenaje? Generalmente se promueven por los propios homenajeados, pero no es mi caso. Y yo le dije, no lo sé. Claro, hay promotores muy importantes como César Camacho y David Cienfuegos, pero no sé quién está detrás de todo eso. Ahora descubro que son las generaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oaxaca. Son 2 generaciones de maestría, algunos de estudios de doctorado y últimamente los alumnos de la maestría de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional, que además forman el Instituto de Capacitación y Defensa en Derechos Humanos, Asociación Civil. Quiero nombrar nada más algunos de ellos, por supuesto que no son todos. Brenda Domínguez Enciso, aquí, Karina Santos, Alejandra Ordóñez Vázquez, Julio César Vázquez, Juan Maldonado, Karina Martínez. Y todos ellos forman una comunidad, la comunidad universitaria. La universidad es algo que se debe sentir y entender. No es un edificio, no es el bello edificio que tenemos aquí a unas cuadras. No es el campus que está a la entrada de la ciudad de Oaxaca. No son los edificios ni las autoridades una universidad. Y seguramente la señora rectora de la Universidad de Anáhuac coincidirá. La universidad somos nosotros, la comunidad de profesores y estudiantes. No necesitamos instalaciones, ni necesitamos de ninguna otra cosa, ni siquiera de salones. Claro, aunque los tengamos, esos salones deben estar limpios, junto con los sanitarios. Eso es por lo menos lo que merecemos. Pero si no los tenemos, no necesitamos. Es una comunidad intelectual. Es una comunidad que transmite un atisbo el profesor y lo recibe un estudiante que con su experiencia profesional y propia transforma en una energía que es inexplicable. Esta es la universidad aquí, en este maravilloso teatro. Saliendo de aquí, la universidad estará caminando por las calles y serán ustedes y producirán clases, producirán libros, apuntes. Esa es la universidad. El libro que se presenta estuvo a cargo editorial de un antiguo alumno mío, Enrique Juberlazo, que al principio de dar clases en los años 80 en la Universidad Nacional fue mi alumno y que se dedica a la labor editorial en Coahuila. La coordinación de este libro, que tuvo, por supuesto, muchísima dificultad en lograrse, porque todo en nuestra vida es difícil, pero más difícil algunas veces en nuestro México, y más difícil todavía en el aspecto cultural y en el aspecto intelectual. No lo entienden muchas personas. ¿Para qué? ¿Para qué van a escribir? ¿Para qué van a hacer un libro? ¿De qué sirve? César Camacho sabe para qué, y David Cienfuegos también sabe para qué. 2 entrañables amigos a quien agradezco muchísimo todo su labor y empeño. Y aquí en Oaxaca, ¿qué decir? Francisco Martínez Sánchez, distinguidísimo magistrado, profesor, autor del libro. Evencio Martínez, María Antonieta Chagoya, Carlos Velázquez. Y verán ustedes en el libro alrededor de 37, 40 artículos muy interesantes de distintas personalidades
y eso es lo que más me honra, que son personalidades que a lo largo en distintas ciudades he tenido la ocasión de cultivar y de admirar su intelecto. Pero lo que también me satisface es que este libro se presente aquí y ahora en Oaxaca. En el tribunal yo hacía bromas cuando me preguntaban que de dónde era originario. Y la verdad es de que tengo unas raíces un tanto diversas o dispersas. Nazco en la Ciudad de México, pero estoy registrado en Morelos y mi familia es de Veracruz. Y al final de todo ese periplo, el interlocutor me tenía que escuchar al final: pero aspiro a ser oaxaqueño. Oaxaca tiene una sensibilidad muy especial que no encuentro en muchas partes del país. El pueblo oaxaqueño es artista, tiene una sensibilidad muy especial y por eso, pues, pidiéndole un poco a Evencio, ¿cuándo me invitas a Oaxaca a dar clases? Quiero estar cerca de este pueblo maravilloso, que recibe con humildad, pues, las deficientes clases que podía yo dar y que me abrían los brazos. Las ideas son libres, dice una vieja canción alemana que un amigo nuestro, Jan de Vos, ya fallecido, me introdujo, y el texto es bellísimo. No lo pude encontrar para, pues, recordarlo en esta ocasión, además de que está en alemán. Pero efectivamente las ideas son libres, no necesitan espacios. Algunas veces, por los problemas naturales que hay en el contexto universitario, de aquí y de todas partes, pues nos teníamos que mudar fuera de las sedes universitarias. Recuerdo haber dado clase aquí enfrente, porque estaba cerrada el local de la universidad. Y en ocasiones, pues teníamos que hacer un gran esfuerzo para ir a la sede alterna de la universidad, la Casa del Mezcal. Nos divertíamos todos. Déjenme explicarles por qué utilizo la metodología que utilizo. Primero, la historia. Como se dijo aquí, los pueblos indígenas de nuestro país no son, como me dice mi esposa y me lo repite con razón, no son fósiles vivientes. Son pueblos cuyos usos y costumbres o tradiciones o sistemas normativos internos han estado sujetos a evolución y a transformación. No tienen las mismas costumbres, seguramente, que cuando llegan los españoles o la colonia o la independencia. Han ido evolucionando. Así como los pueblos indígenas evolucionan, así todas las instituciones y sobre todo las jurídicas. Las instituciones jurídicas evolucionan y por evolucionar tiene uno que estar comprometido a rastrear un poco cuál ha sido el trayecto histórico de esa institución. Por eso es que cultivo la historia, porque al saber los antecedentes históricos de cualquier institución, sé mejor apreciar la institución moderna, la institución actual. Muchas veces no hay nada nuevo bajo el sol, sino que son reediciones de la misma institución, renovada un poco, pero que existió
en el siglo XIX, por ejemplo. Entonces, la historia me interesa porque precisamente sé cuál es un poco el trayecto de cada institución jurídica y al conocerlo puedo apreciar mejor cuál es su futuro y cómo es en el presente. Por ejemplo, el juicio de amparo, como lo repito, no nació a nivel federal por generación espontánea, se estuvo incubando en los estados de la República, en Chiapas, en Yucatán, en fin. La controversia constitucional más reciente no nació en la Constitución del 17, la controversia constitucional nació por razones específicas en el estado de Morelos a fines del siglo XIX. Entonces, entender que esta institución proviene de un trayecto histórico específico es entender cuál es su sentido y cuál es su naturaleza. Otro método que tengo es el de derecho comparado. Efectivamente, a nivel judicial, todos los países emprenden un diálogo judicial que en materia, por ejemplo, de pena de muerte, nuestro país se tardó, llegamos hasta el 2005 todavía con la pena de muerte, pero Estados Unidos tiene la pena de muerte todavía en la actualidad, en el 50% de los estados, y la idea de que puedan ser ejecutados los menores de edad todavía se discute en la actualidad, y el ministro que está por salir en la Suprema Corte, de apellido Kennedy, fue el primero que propuso que Estados Unidos estaba junto a 2 países de África y uno de Asia por ejecutar a menores por sus delitos. El diálogo judicial permite la evolución también de la jurisprudencia. Y el derecho comparado nace a través de la legislación, y la legislación también necesita del derecho comparado. En el libro encontrarán ustedes muchos aspectos y temas interesantes: equidad de género, representación política, derecho electoral, derecho de familia, matrimonio de parejas del mismo sexo y todos los problemas que esto tienen. Entonces, es un libro que no solamente está especializado en ciertas materias, sino que todos ustedes podrán encontrar artículos de primera por especialistas de primera. Pero quiero decirles que ante todo el destinatario de ese libro son ustedes, jóvenes, estudiantes, profesores jóvenes que nos acompañan. Si ustedes encuentran en el libro una beta para investigar, profesionalmente desarrollarse, ese libro ya habrá logrado su objetivo, que no es, por supuesto, homenajear a una persona, sino yo lo entiendo como homenaje a la comunidad universitaria. Muchas gracias. A continuación, palabras de agradecimiento por parte del maestrante Juan Maldonado Vargas. Muy buenas noches. Con la venia, doctor Manuel González Oropesa, doctor David Cienfuegos Salgado, Francisco Martínez Sánchez, rectora de la Universidad Anáhuac. Doctor Camacho, muy buenas noches y bienvenidos por estar en este majestuoso Teatro Macedonio Alcalá.
A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Honor a quien honor merece. En vida, hermano, en vida, porque después de, ya qué caso tiene. Dice el rey poeta Netzahualcóyotl: amo el canto del cenzontli, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. La grandeza de todo hombre, sin duda, es su legado, sus actividades, sus deseos, sus sueños, la materialización de lo que escribe, de lo que dice y de lo que hace, pero sobre todo la congruencia de llevar una vida ejemplar en todo momento. La vasta obra del doctor Manuel González Oropeza sin duda nos compromete a revisar, a buscar, a leer, a razonar, pero sobre todo a continuar revisando nuestra historia, nuestros libros, nuestros códigos, nuestras leyes. A lo largo de la historia, los grandes han contribuido, han generado, han construido. ¿Qué decir del bando de Hidalgo, de Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, de los grandes constituyentes de 1824, de 1857, de 1917, de los liberales, conservadores, radicales, letrados, revolucionarios? ¿Qué decir de un José Vasconcelos, de un Porfirio Díaz, de un Benito Juárez, de un Ricardo Flores Magón? A lo largo de la historia, sin duda, no nos toca a nosotros juzgar, mucho menos decir que estuvo bien, que estuvo mal, puesto que la historia se ha encargado de ubicarlos en el pedestal que se merece. Ellos, sin duda, han contribuido y han logrado forjar esta gran nación. Somos ahora los presentes, a los que nos corresponde construir una ciudadanía responsable, con valores, con principios, una sociedad participativa y, sobre todo, una sociedad conocedora de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Vayamos, pues, a seguir revisando nuestra historia, pero sobre todo, vayamos a construir esta grandeza que tenemos en esta gran nación, pero también vayamos a difundir, a promover y a exigir que se respeten nuestros derechos como seres humanos que somos. Sin duda, el conocimiento que nos imparten estas grandes personalidades que día a día construyen y generan ese conocimiento, y que en los diferentes momentos en que tenemos la oportunidad de poderlos escuchar, de poderos admirar y de poder inmiscuirnos en esas obras, en esas palabras que quizás para muchos sean palabras aisladas, pero en ese conjunto de palabras finalmente nos dan un mensaje que nos permite decir: somos mexicanos, somos oaxaqueños, y como tal estamos obligados a seguir construyendo, a seguir contribuyendo para generar una cultura de legalidad que bastante falta hace en esta sociedad. Doctor Manuel González Oropeza, desde sus alumnos de la Maestría de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional, reciba usted este sencillo homenaje por todos esos 40 años de literatura jurídica que nos ha compartido, por toda esa academia y esas enseñanzas que en las aulas nos va generando, esperando que no sea la única vez que siga viniendo a Oaxaca, pero sobre todo que grandes proyectos se puedan impulsar con todos los aquí presentes. Gracias. A continuación, entrega del pergamino y pintura, obra de Juárez del artista Fernando Andriachi, por parte de la primera y segunda generación de doctores en Derecho, doctor Manuel González Oropeza, integrada por María Antonieta Chagoya Méndez, Carlos Velázquez Jarquín, Jorge Eduardo Franco Jiménez, Ricardo Porfirio Cibaja Ilescas, Roberto Euro García Pérez, Félix Rosario Martínez, así como Francisco Martínez Sánchez,
Cedo la palabra a María Antonieta Chagoya Méndez. Maestro, honorable presidium y a todos los compañeros que nos acompañan. Para la primera y segunda generación de doctores en Derecho, fue un gusto, la verdad, de que nos hayan dado la oportunidad en este día y en este momento de demostrarle el cariño y el agradecimiento que le tenemos, maestro. Hace varios años, un grupo de profesionistas que habíamos estudiado maestrías en penal, en civil, en fiscal y en laboral, nos unimos. Teníamos sed de conocimientos. Queríamos estudiar el doctorado. Tocamos muchas puertas y ninguna se nos abría. Hasta que nos dijeron, quien estuvo en la primera generación de doctores en Derecho es el doctor Manuel González Oropeza. Hicimos un viaje al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el momento en que le planteamos el problema, que queríamos estudiar, que queríamos ser doctores en Derecho, que necesitábamos que nos ayudara, él nos dijo, cuenten con ello. Y nos acompañó y estuvo acá, no solamente en rectoría, sino con el Consejo Técnico de la universidad. Armó el programa más hermoso y profesionalmente más calificado. Trajo a muy buenos maestros y la verdad, todos estábamos felices de estar estudiando el doctorado. Todos los compañeros, cuando hablamos de cómo se iba a llamar nuestra generación, en forma unánime dijimos, ¿quién nos hizo? El nombre de quien nos formó. Y nuestra generación es Doctor Manuel González Oropeza. Gracias, maestro, por todo el apoyo, maestro. Y quiero que reciba nuestro diploma que indica la primera y segunda generación de doctores en Derecho, doctor Manuel González Oropeza, 1996-1997, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, otorgan el presente reconocimiento al doctor Manuel González Oropeza por su valiosa contribución al desarrollo de la ciencia jurídica y por la formación de doctores en Derecho en beneficio de la sociedad. La gratitud es la memoria del corazón y en el corazón de todos, de cada uno de nosotros, está usted, maestro. Muchas gracias por todo lo que nos ha dado. Y reciba un presente que es una litografía de Fernando Andriachi. Maestro, ojalá que cada vez que lo vea recuerde a todos los doctores en Derecho que ahorita le decimos muchas gracias. Muy querida Antonieta. Muchas gracias, ya lo sé.